3 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó para detener en seco el corazón del hombre más peligroso, implacable y temido de todo el norte de México, y para reescribir por completo cada maldita página de la miserable existencia que Mía creía conocer. Cuando eres una simple mesera que apenas logra juntar los pesos necesarios para pagar la renta de un cuarto de mala muerte cada mes, la supervivencia en el territorio controlado por la organización no se basa en el coraje, sino en una regla de oro tan simple como crucial: vuélvete invisible. Confúndete con el entorno. Sé el mobiliario. No mires a los ojos a quienes llevan la muerte guardada en la cintura bajo trajes italianos de 3 piezas. Pero esa noche, en el rincón más exclusivo de la Hacienda de los Milagros, el santuario privado de la alta sociedad y el submundo criminal, Mía cometió el error más grande de sus 24 años de vida. Ella levantó la mirada. Miró fijamente a Alejandro Cruz, el indiscutible patrón del cártel del Fénix, el rey de una dinastía levantada sobre cenizas y pólvora, el hombre al que todos llamaban el Fénix, porque, sin importar cuántas traiciones sufriera o cuántos enemigos intentaran sepultarlo, siempre emergía de los escombros de la guerra civil de los carteles, con una sonrisa gélida y el fuego sagrado del poder absoluto en sus manos. Ocurrió en un parpadeo, en esa fracción de segundo, donde el destino decide burlarse de los planes humanos. Alejandro extendió su mano derecha hacia un encendedor de platino que reposaba sobre la mesa de caoba. Al hacerlo, la manga de su impecable camisa de diseñador se retrajo apenas unos centímetros, revelando la tinta oscura y carmesí grabada en su antebrazo. Mía lo vio. Sus ojos ambarinos se clavaron en ese diseño intrincado, violento y majestuoso, de un ave mística resurgiendo de sus propias llamas. Un diseño que ella conocía de memoria, grabado no en la piel de un criminal, sino en los recuerdos más profundos e infantiles de su propia mente. El instinto de supervivencia que su madre le había inoculado a base de golpes y susurros paranoicos durante más de 2 décadas se evaporó en un instante de shock absoluto. En lugar de retroceder, en lugar de bajar la cabeza y limpiar la mesa como la servidumbre sumisa que se suponía que era, Mía rompió la ley más sagrada del cartel. Dejó de ser un fantasma en la habitación. Se inclinó ligeramente y, con una voz que temblaba pero que cortó el aire cargado de humo de tabaco importado de la sala VIP, susurró en un español que sonó como una sentencia de muerte. Mi madre tenía ese mismo tatuaje. Ella no tenía la menor idea de que ese tatuaje no era una simple marca estética, sino un fantasma sangriento desenterrado de una masacre ocurrida hacía 25 años en la frontera. Y ciertamente, Mía no podía imaginar que, al pronunciar esas 5 palabras en voz alta, acababa de resucitar una trágica historia de amor y traición que todo el submundo de la droga, desde los sicarios más despiadados hasta los generales corruptos del ejército, creían sepultada bajo los fierros retorcidos, el fuego y la sangre de un coche bomba del pasado. Si estás escuchando este relato en este preciso momento, en nuestro canal Leyendas del Cártel, quiero que me ayudes a demostrar una verdad absoluta en este mundo. Mi madre siempre me decía que una mujer de mi origen nunca lograría que su voz fuera escuchada por miles, que las historias de los que venimos desde abajo no le importan a nadie. Pero yo sé que tú crees en el poder de los secretos mal enterrados, en la lealtad y en el peligro que acecha en cada esquina. Ayúdame a demostrarle que estas crónicas de poder y redención importan. Por favor, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana de notificaciones y acompáñame a darle vida a las leyendas que las balas y el silencio de los poderosos intentaron borrar para siempre de la historia. Ahora, entremos de lleno en la atmósfera densa y peligrosa del Salón Zafiro de la Hacienda, el lugar exacto donde comenzó a desmoronarse el imperio de Alejandro Cruz y donde una humilde mesera se convirtió en la pieza más letal del tablero. El aire dentro del salón privado siempre apestaba a una combinación embriagadora de tequila añejo de reserva especial, el aroma dulzón de los puros cubanos y algo infinitamente más espeso y perturbador,
la tensión pura del peligro inminente. El tipo de tensión psicológica que los muebles coloniales de madera tallada a mano y la música suave de un piano de cola en vivo no lograban ocultar por completo. Para Mia, esa tensión flotaba en el ambiente como una neblina densa, tan real y pesada como la bandeja de plata, que balanceaba con perfecta destreza sobre las yemas de sus dedos. Ella sabía perfectamente que un mal movimiento en este lugar no significaba un despido, sino aparecer al día siguiente en una fosa clandestina en las afueras de la ciudad. El Salón Zafiro de la Hacienda de los Milagros era un territorio donde las reglas del mundo común dejaban de existir. Las paredes de piedra volcánica y los techos altos vigilados por candelabros de hierro forjado albergaban los secretos mejor guardados de la frontera. Para Mia, cada noche en ese lugar era una caminata sobre la cuerda floja. A sus 24 años, la vida le había enseñado que la mejor armadura para una mujer pobre en una tierra de lobos era la invisibilidad. Tenía unos ojos almendrados que cambiaban entre el tono de la miel silvestre y el ámbar oscuro según la luz, una mirada heredada que intentaba ocultar manteniendo siempre la cabeza baja, fija en los zapatos de piel exótica y las botas de avestruz de los hombres que decidían quién vivía y quién moría con un solo movimiento de cejas. Mia llevaba 8 meses trabajando en la hacienda, ganándose los pesos con un silencio sepulcral, escondiendo las propinas en el doble fondo de su delantal y manteniendo su pasado bajo 7 llaves. En un santuario como este, una zona neutral donde los políticos de alto rango, los comandantes de la Policía Federal y los arquitectos del submundo criminal se sentaban a negociar rutas de narcotráfico y cargamentos de millones de dólares. Ser olvidable no era una elección, era la única garantía para regresar a casa viva al terminar el turno. La mesa 7 necesita servicio, botella del tequila imperial de la reserva del patrón. Y por lo que más quieras, niña, no te quedes mirando. Sirve y lárgate, murmuró Mateo, el supervisor de piso, mientras pasaba a su lado, ajustándose el cuello de la camisa, empapado en un sudor frío que delataba el pánico que reinaba en el cuerpo de los empleados cada vez que la mesa 7 estaba ocupada. Mia asintió levemente, controlando el ritmo de su respiración, para evitar que el temblor de sus manos delatara su ansiedad. La mesa 7 era la sección más exclusiva, un rincón semicircular, resguardado por arcos de piedra, donde las sombras se amontonaban como conspiradores. Esta noche, el espacio estaba reservado para la cúpula del Cártel del Fénix. Todo el país conocía ese nombre, un imperio criminal que no solo controlaba el flujo de mercancía hacia el norte, sino que tejía los hilos de la política local, decidiendo desde qué coronel ascendía hasta qué juez aparecía flotando en el río. En el centro de la mesa se encontraba Alejandro Cruz. El Fénix era un hombre que rozaba los 50 años, con una estructura ósea que parecía tallada en granito y templada en el fuego de 1000 batallas. Su cabello oscuro estaba salpicado de hilos plateados en las sienes, y poseía una presencia tan autoritaria que su sola cercanía volvía el aire denso, casi irrespirable. Vestía un traje gris marengo hecho a medida, impecable, cuyo costo superaba con creces lo que Mia ganaba en un año entero de dobles turnos. A sus flancos se sentaban sus tenientes de confianza, hombres de rostros duros y ojos de reptil que escaneaban cada rincón del salón, como depredadores, calculando trayectorias de tiro. Mia se aproximó a la mesa, sintiendo el pulso retumbar en sus sienes como un tambor de guerra. Eres parte del mobiliario. Eres una sombra. No existes, se repitió a sí misma, aplicando el mantra que su madre le había grabado a fuego desde la infancia. Bajó la bandeja de plata con una gracia ensayada. Las copas de cristal cortado tintinearon suavemente contra la madera pulida mientras servía el licor dorado a los acompañantes. Dejó a Alejandro para el final. Al acercar el vaso de cristal grueso con el tequila añejo, el patrón se movió milimétricamente para alcanzar su encendedor de platino. Fue ahí cuando la manga de su camisa se levantó apenas 2 dedos. La revelación golpeó a Mia como un impacto de bala en el pecho. En la parte interna de su antebrazo,
tatuado con una tinta negra profunda y destellos de un carmesí tan vivo que parecía sangre fresca. Se desplegaba un fénix majestuoso. No era un diseño genérico de catálogo de prisión, era una obra de arte trágica. Las alas de la criatura se extendían en una actitud de resurrección desafiante. Las llamas ascendían desde las plumas de la cola con un realismo sobrecogedor, y el ojo del ave estaba detallado con una precisión tan milimétrica que parecía mirarla directamente, juzgando su miedo. El mundo alrededor de Mia se fracturó en 1000 pedazos. La melodía melancólica del piano de cola se disolvió en un zumbido sordo de estática. El murmullo de las risas y las conversaciones de los mafiosos se transformó en el eco lejano de un trueno. El aire se le congeló entre los pulmones y la garganta. Negándose a salir, Mia conocía ese tatuaje a la perfección. Lo había estudiado durante incontables noches de su niñez, en una fotografía vieja y arrugada que su madre, Sofía, guardaba con un celo paranoico en el fondo de un joyero de madera, el único objeto que se negó a vender, incluso cuando el cáncer devoraba sus últimas fuerzas en una clínica pública de beneficencia. Era el mismo Fénix, el mismo trazo imposible, el mismo ojo vivo. Había pasado su infancia trazando esa silueta con sus dedos pequeños sobre el papel fotográfico gastado, preguntándose por la identidad del hombre cuya piel llevaba esa marca. El padre del que su madre jamás hablaba, salvo con silencios prolongados, miradas llenas de terror hacia la ventana y respuestas evasivas que terminaban siempre en lágrimas. Mia debió haber dado un paso atrás, debió haber bajado los ojos, dar la vuelta y refugiarse en el anonimato que la había mantenido a salvo del radar de la muerte durante 24 años. Pero el shock tiene una forma brutal de cortocircuitar la lógica, de destruir cada mecanismo de defensa que construyes para sobrevivir en el desierto. Fue en ese vacío de cordura cuando sus labios se movieron por sí solos, pronunciando esas palabras malditas en un murmullo que rompió el protocolo de la hacienda y congeló las sonrisas de los sicarios. Mi madre tenía ese mismo tatuaje. 30 minutos después, Mia se encontraba sentada en una silla de piel repujada, que costaba más que la renta anual de su departamento. En el despacho privado de la planta alta de la hacienda, el espacio era un búnker de lujo. Paredes blindadas, ventanales que daban a los campos de agave iluminados por la luna, y 2 hombres armados custodiando la pesada puerta de madera. Auténticas paredes humanas con ojos muertos y bultos evidentes bajo las chaquetas de cuero. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, a pesar de sus esfuerzos por apretar los puños sobre sus piernas. Alejandro Cruz permanecía de pie junto al ventanal, de espaldas a ella, recortado contra la luz de la luna como un monarca vigilando su feudo. Cuando finalmente se dio la vuelta para encararla, Mia notó algo que la distancia del salón no le había permitido ver abajo. Un cansancio ancestral grabado en las líneas alrededor de sus ojos, el peso insoportable de 3 décadas dedicadas a dormir con un ojo abierto y un arma cargada bajo la almohada. Tienes 60 segundos para explicarme por qué sigues respirando. Niña, dijo Alejandro, con una voz que poseía esa quietud gélida y letal que precede a las ejecuciones masivas en los ranchos de la frontera. Los dedos de Mia se movieron torpemente hacia el cierre de su gastado bolso cruzado. No estoy mintiendo, no estoy tratando de estafarlo, ni es una trampa de la policía o de sus enemigos, logró articular, con los dientes castañeando por la adrenalina. Sacó un pequeño sobre de papel manila, cuyas esquinas estaban desgastadas y amarillentas por el paso del tiempo y el sudor de tantas mudanzas apresuradas. De su interior extrajo la fotografía en tono sepia. Con las manos temblorosas, la extendió sobre el escritorio de caoba. Esta es mi madre, Sofía Williams. Alejandro se acercó lentamente, como si cada paso le costara una tonelada de orgullo. Tomó la fotografía con una delicadeza extrema, como si el papel fotográfico pudiera convertirse en cenizas entre sus dedos callosos por el uso de las armas. La mujer de la imagen era joven, tal vez de unos 22 años, poseyendo los mismos ojos color miel de Mia y una sonrisa limpia.
de esas que sugieren que aún no conocía lo jodido y cruel que podía llegar a ser el mundo. Llevaba un vestido de manta blanca, y ahí, expuesto con orgullo sobre su hombro desnudo, estaba el Fénix, las alas extendidas, el fuego ascendente, idéntico en cada maldito trazo de tinta al que Alejandro llevaba en el brazo. El aire pareció abandonar el despacho. La fotografía estuvo a punto de resbalar de sus dedos, pero el capo la presionó contra su pecho, mientras su otra mano se aferraba al borde del escritorio con tanta fuerza que la madera crujió bajo la presión de sus nudillos. Sofía. El nombre escapó de sus labios secos como una mezcla de oración sagrada y maldición maldita. Miró a Mia con una furia inyectada en sangre. Sofía Williams murió hace 25 años. Un coche bomba en Matamoros. Destruyeron su auto afuera de la casa de seguridad. Encontramos sus joyas entre los fierros quemados, su identificación calcinada. Yo estuve en ese funeral. Yo mismo cargué un ataúd que estaba lleno de piedras, porque no quedó nada de ella para enterrar. Le lloré sobre una fosa vacía. Ella no murió en Matamoros, susurró Mia, sintiendo que las lágrimas acumuladas finalmente se desbordaban por sus mejillas. Ella murió hace 6 meses en un hospital comunitario en el sur, escondida bajo un nombre falso. Cáncer de páncreas. Ella pasó 25 años huyendo de su propia sombra. Nunca me dijo quién era mi padre. Nunca me explicó por qué cambiábamos de estado cada 2 años, por qué usábamos identificaciones falsas, ni por qué trabajaba en 3 empleos de limpieza para mantenernos invisibles ante el mundo. Pero guardó esa foto, y cuando yo tenía miedo por las noches, cuando escuchaba camionetas frenar frente a la casa, ella sacaba esa imagen, me mostraba el tatuaje y me decía que el Fénix siempre protege a los suyos. Que tú nos protegerías si las cosas salían mal. La compostura de hierro de Alejandro Cruz, el hombre que había ordenado masacres enteras sin parpadear, se desmoronó por completo como un cristal templado que recibe un martillazo. Le dio la espalda a Mia, cubriéndose el rostro con una mano, con los hombros rígidos y tensos, por el esfuerzo titánico de contener un torrente de emociones que amenazaba con devorarlo vivo. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era la del patrón del cártel, era una voz rota, rasposa, llena de una culpa antigua. Nunca supe que estaba embarazada. Si hubiera tenido la más mínima sospecha. Dejó la frase flotando en el aire denso del despacho. 25 años. Ella me dejó creer que estaba muerta durante 25 años. Ella solo intentaba protegerme. Señor, dijo Mia en voz baja, poniéndose de pie con valentía. Quería protegerme de su mundo, de la gente que intentó matarlos a los dos en esa frontera. Ella sabía que en su guerra, los hijos son la primera moneda de cambio. Mia lo miró fijamente a los ojos, encontrando en la mirada del criminal el mismo dolor, el mismo luto y el mismo desamparo que ella había cargado a solas durante los últimos 6 meses. Ella me estaba protegiendo de usted. La Hacienda de los Milagros se convirtió en el nuevo mundo de Mia, pero no en su hogar, ubicada en el corazón de Jalisco, resguardada por imponentes muros de piedra colonial y portones de hierro forjado que parecían sacados de una fortaleza europea. La propiedad era un monumento al poder del cártel del Fénix. Mia miraba a través de los cristales blindados de la camioneta principal cómo pasaban los 3 filtros de seguridad obligatorios, camuflados hábilmente entre los campos de agave azul. Había cámaras de última generación ocultas en los postes de luz y hombres fuertemente armados con rifles tácticos apostados a intervalos regulares. Se movían con una ligereza que parecía casual, hasta que notabas la precisión militar con la que sus ojos registraban cada matrícula y cada rostro. Le asignaron una habitación en el ala este de la mansión. El espacio desbordaba un lujo obsceno, sábanas de seda cruda, muebles de caoba tallados a mano y antigüedades coloniales que probablemente valían más que todas las pertenencias que Mia y su madre habían tenido a lo largo de sus vidas. Era un lugar hermoso, sin duda, pero también era una jaula de oro. Mia, educada en la paranoia extrema de Sofía, tardó menos de 5 minutos en notar la lente oculta de una cámara en las molduras del techo,
y 10 en descubrir el sensor de presión debajo de la pesada alfombra persa del suelo. Cada ventana tenía contactos magnéticos conectados a la central de seguridad de la hacienda. La puerta se cerraba desde el exterior con un sistema electrónico tan eficiente como el de una prisión de máxima seguridad, protección o encarcelamiento. La línea entre ambos conceptos nunca le pareció tan delgada. La segunda noche, Alejandro apareció en el umbral de su puerta sin tocar. Había dejado atrás el traje de diseñador y vestía un pantalón oscuro con una camisa de lino con las mangas enrolladas hasta los codos, dejando el fénix de su antebrazo completamente al descubierto. A la luz de las lámparas de la habitación, Mia pudo apreciar el tatuaje con total claridad. Las plumas individuales, la curvatura casi viva de las llamas y ese ojo feroz que compartía la misma mirada que su madre había guardado en secreto. Alejandro llevaba en sus manos un objeto envuelto en un paño de terciopelo negro. «Quiero enseñarte algo», dijo con una voz completamente distinta a la del despacho. Era un tono más apagado, casi quebrado por la incertidumbre. Desenvolvió el paño para revelar un portarretratos de plata maciza, oscurecido por el abandono. Esto lo mantuve bajo llave en el doble fondo de mi escritorio durante 25 años. No podía mirarlo porque me destrozaba el alma, pero tampoco tuve el valor de tirarlo al fuego. La fotografía que contenía el marco era el reflejo exacto de la que Mia cargaba en su bolso. El mismo día de verano, el mismo paisaje de fondo en los muelles de Puerto Vallarta. Pero en la versión de Alejandro no estaban separados, aparecían juntos. Sofía reía con la cabeza inclinada hacia atrás, libre y radiante, mientras un Alejandro mucho más joven, con el rostro limpio de las cicatrices de la guerra y sin el peso del imperio criminal sobre sus hombros, la miraba como si ella fuera el único milagro viviente sobre la tierra. Su mano descansaba firmemente sobre el hombro desnudo de Sofía, justo encima del tatuaje del fénix. Mia colocó ambas fotografías lado a lado sobre la cómoda de madera. Eran dos mitades de una vida rota por la violencia. «Usted la amaba de verdad», murmuró Mia, sintiendo un nudo en la garganta. «Hubiera quemado el país entero con tal de mantenerla a salvo», respondió Alejandro, apretando la mandíbula hasta que los músculos de su cuello se tensaron. «Pero en lugar de eso, la condené a muerte. O al menos eso creí. Al final, ella fue más inteligente que yo y prefirió huir para salvar lo que quedaba de nosotros. Ella nunca dejó de mirar por encima de su hombro», añadió Mia en voz baja. «Cada vez que una camioneta frenaba brusco, cada vez que alguien en el mercado nos miraba más de la cuenta, ella se congelaba de terror. Vivió huyendo, pero jamás me dijo de quién. Nunca me habló de usted». La expresión de Alejandro se resquebrajó por completo, revelando la culpa que carcomía su armadura de capo. «Tal vez eso fue lo más piadoso que pudo haber hecho por ti. No merecías crecer con mi sombra encima». Los resultados de la prueba de ADN llegaron un martes por la mañana, entregados en un sobre lacrado por un hombre de traje oscuro que tenía el aspecto de manejar los secretos más turbios de la élite política. Alejandro abrió el documento a solas en su estudio, aunque Mia ya sabía el resultado antes de que él pronunciara una sola palabra. Lo supo por la forma casi imperceptible en que le temblaron las manos al dejar el papel sobre el escritorio, y por la manera en que la miró, como si estuviera viendo a un fantasma atrapado en el cuerpo de una mujer viva. 99.9%, dijo Alejandro, en un susurro que pareció consumir el poco aire de la habitación. «Eres mi hija, Mia. Eres una cruz». Las palabras flotaron en el ambiente, transformando en una realidad jurídica y de sangre lo que las fotografías y la tinta ya habían sugerido. Mia sintió un vuelco en el pecho. No era alivio, tampoco era tristeza. Era una mezcla extraña de ambos sentimientos. Tenía un padre, sí, pero ese padre era el líder del cartel más sanguinario de la región. Ambas verdades coexistían en el mismo espacio, y ninguna borraba a la otra. Para el amanecer del día siguiente, la noticia ya se había filtrado a toda la organización. Mia pudo sentir el cambio inmediato en la atmósfera de la hacienda. Algunos de los sicarios veteranos la miraban ahora con un respeto reverencial. Santos,
uno de los jefes de seguridad más antiguos y leales a Alejandro. Incluso inclinó la cabeza solemnemente cuando se cruzó con ella en los pasillos exteriores. Sin embargo, otros la observaban con ojos analíticos, calculando si la nueva heredera representaba un beneficio para sus bolsillos o una amenaza para sus ambiciones. El peor de todos era Víctor Cosío. Víctor, el segundo al mando de la organización y el hombre de confianza de Alejandro, se presentó a la cena esa misma noche. Era un tipo de facciones afiladas, cabello canoso perfectamente peinado y trajes de sastre que usaba como si fueran una armadura de soberbia. Su sonrisa falsa y su mirada calculadora recorrieron a Mía de arriba abajo, mientras levantaba su copa de cristal con un brindis que sonó más a una declaración de guerra que a una felicitación. Vaya, vaya. Así que la mesera resultó ser una princesa de la corona después de todo, dijo Víctor, arrastrando las palabras con ironía. Qué fortuna para la familia Cruz encontrar una heredera tan inesperada, justo cuando estamos reorganizando las rutas de la frontera. La respuesta de Alejandro fue fulminante, usando ese tono de voz letalmente calmado que infundía terror en sus subordinados. Mide tus palabras. Víctor, estás hablando con mi sangre. Por supuesto. Patrón. La sonrisa de Víctor nunca llegó a reflejarse en sus ojos fríos. Solo observo que en nuestro negocio, la sentimentalidad nos vuelve vulnerables, y los hombres descuidados terminan bajo tierra. Usted mismo me enseñó esa regla. Después de que Víctor se retirara de la mesa, Alejandro permaneció junto al gran ventanal del comedor durante mucho tiempo, contemplando los terrenos de la hacienda, fuertemente iluminados por los reflectores de seguridad. He hecho cosas en esta vida que te harían salir corriendo de esta casa para no volver jamás, dijo finalmente, dándose la vuelta para encararla. Por primera vez, Mía vio algo impensable en los ojos de Alejandro Cruz, miedo real. He ordenado ejecuciones. He enterrado enemigos vivos y he desaparecido a cualquiera que amenazara lo que construí. Durante 25 años no tuve que preocuparme por nadie más que por mí mismo. No le temía a nada, pero ahora me aterroriza cada maldito segundo en que respiras el mismo aire que hombres como Víctor. Mía caminó hacia él, manteniendo la espalda recta, con la mirada firme que reflejaba la dureza de los años que pasó sobreviviendo en la miseria. Entonces, papá, dijo Mía con una quietud pasmosa, será mejor que me enseñes cómo sobrevivir a ellos. 3 días después, Mía regresó a su antiguo departamento, con la escolta de 2 camionetas blindadas que aguardaban afuera como sabuesos vigilando una tumba. El pequeño cuarto apestaba a humedad y al jabón de lavanda que su madre solía comprar en la bodega de la esquina. El olor la golpeó como un impacto físico. Había vuelto para recoger lo poco que quedaba de su antigua vida, pero al bajar una caja de cartón del estante más alto del armario, un objeto pesado cayó al suelo con un golpe seco. Un cuaderno de cuero oscuro, con los bordes desgastados por el sudor de las mudanzas. La caligrafía de Sofía inundó la primera página. Si estás leyendo esto, es porque finalmente estás haciendo las preguntas que nunca pude responderte en vida. El diario abarcaba 25 años de encierro psicológico. Sofía no había muerto en el coche bomba de Matamoros, porque se había alejado un minuto antes para contestar una llamada en una cabina pública. En medio de las sirenas y los fierros retorcidos, con 8 semanas de embarazo, tomó la identificación de una mujer fallecida en la morgue comunitaria, donde hacía voluntariado, y huyó. Sabía que los enemigos de Alejandro Cruz usarían a su hijo como carne de cañón, pero las últimas páginas, escritas con el pulso tembloroso del cáncer terminal, fueron las que endurecieron el corazón de Mía como el diamante bajo presión. El cáncer ya está en mis huesos. Dios sabe que quiero llamarlo. Pero si Víctor o cualquiera de los otros tenientes descubren que estás viva, te usarán para controlarlo o te matarán para destruirlo a él. Prefiero morir sola en esta clínica que entregarle mi hija a los lobos. Alejandro, si lees esto, te amé, pero a ella la amo más. El nombre de Víctor Cosío aparecía 17 veces en el manuscrito, siempre como el cerebro detrás del coche bomba. El traidor que quería a Alejandro solo, débil y paranoico para arrebatarle la corona.
La niña invisible había muerto en ese mismo instante. 2 días después, el atentado se materializó. Mia conducía un Mercedes plateado por el camino principal de la hacienda cuando presionó el pedal de freno y este se hundió inútilmente hasta el fondo. Los pesados portones de hierro se alzaban al frente como una guillotina, aplicando las lecciones de supervivencia de su madre. Mia jaló el freno de mano de golpe mientras giraba el volante hacia los jardines. Los neumáticos chillaron sobre el pavimento antes de estrellarse de costado contra una enorme fuente de piedra. El agua estalló sobre el parabrisas y el impacto la dejó aturdida. Cuando abrió los ojos con hilos de sangre corriendo por su sien, Alejandro ya estaba rompiendo la ventanilla con la culata de su arma, sacándola de los restos con unas manos que temblaban a pesar de su disciplina de hierro. El equipo de mecánicos encontró la línea de frenos cortada con una precisión quirúrgica. Un trabajo interno. Víctor había estado en la capital esa mañana, reuniéndose con altos mandos militares, construyendo la coartada perfecta, pero el mensaje era claro: nadie está a salvo. Ese mismo diseño de terror obligó a Alejandro a iniciar las lecciones de supervivencia esa misma noche en su estudio privado. Le enseñó la estructura del cártel, las rutas internacionales y la psicología de la traición. El poder no se mide por quién tiene más armas, Mia, sino por quién hace creer a los demás que no dudará en usarlas, le decía mientras le mostraba fotografías de sus hombres. Mia aprendió rápido. Su mirada entrenada en la escasez detectaba al instante quién mantenía la mano oculta bajo la mesa y quién orientaba su lenguaje corporal hacia el verdadero traidor de la habitación. Víctor, confiado en su juego, propuso el movimiento final durante una junta de la cúpula, una cumbre en la Hacienda de los Milagros con los jefes de las 5 organizaciones rivales del norte y del sur. El pretexto era unificar fuerzas ante la presión del gobierno. El objetivo oculto era la fiesta de cumpleaños de Mia, la presentación oficial de la heredera. Era la trampa perfecta. Víctor diseñó la logística y aprobó los banquetes y revisó la seguridad. Pero el diario de Sofía le había enseñado a Mia una verdad absoluta. Víctor Cosío nunca movía una pieza en el tablero si no tenía la certeza de haber ganado la partida de antemano. Y Mia tenía exactamente 2 semanas para averiguar cuál era su jugada final. La noche de la gala, el gran salón de la hacienda resplandecía con candelabros de cristal, trajes de alta costura y joyas que habrían financiado ejércitos enteros. Los capos de las distintas regiones ofrecían condolencias falsas y felicitaciones cargadas de veneno diplomático. Alejandro se puso de pie en el centro de la mesa principal, con la mano firme sobre el hombro de Mia, presentándola formalmente ante el submundo criminal. Víctor se levantó con una copa de champán en la mano, sonriendo con esa benevolencia de serpiente. Por Mia Cruz y por la familia, lo único por lo que vale la pena matar y lo único por lo que vale la pena morir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire un milisegundo. Entonces, los supuestos meseros del banquete dejaron caer las charolas de plata, revelando fusiles de asalto automáticos ocultos debajo de la mantelería. Los primeros disparos reventaron las copas de cristal y la falsa etiqueta se transformó en una carnicería. Santos cayó herido al suelo intentando cubrir la retirada. Alejandro empujó a Mia hacia los pasillos traseros mientras devolvía el fuego. Fue flanqueado por sus hombres más leales, que formaban un perímetro de resistencia, desesperado en medio de los gritos y los cuerpos que caían sobre el mármol ensangrentado. Al estudio, el búnker de seguridad, bramó Alejandro antes de quedar sepultado por la marea de la balacera. Mia corrió con el corazón en la garganta, descalza tras abandonar los tacones en el pasillo, logrando entrar al despacho presidencial y asegurando la pesada puerta de madera blindada. 3 sicarios de Víctor aparecieron al otro lado de los paneles de vidrio reforzado. Uno de ellos extrajo una carga explosiva de su chaqueta. Iban a volar la entrada. En medio del pánico, la voz de su madre resonó en su mente. Cuando no puedas pelear con los puños, piensa, si no puedes correr, haz que entren bajo tus propias condiciones. Mia se deslizó debajo del escritorio de caoba, localizando el panel oculto que Alejandro
le había enseñado durante sus noches de entrenamiento. La pantalla del sistema central se encendió, mostrando la masacre en tiempo real a través de las cámaras. Sus dedos volaron sobre el teclado digital, activando el protocolo de confinamiento total de la hacienda. Las alarmas de emergencia comenzaron a aullar, con un gemido ensordecedor, y unas luces rojas tiñeron las paredes con el color de la sangre mientras las persianas de acero reforzado descendían sobre cada ventana, puerta y salida de escape, sellando la propiedad como un ataúd hermético. La puerta del despacho estalló en 1000 pedazos, llenando el aire de humo y astillas. Los 3 sicarios entraron con las armas en alto, buscando su objetivo. Mia se levantó lentamente desde la penumbra del fondo, sosteniendo en su mano derecha el pesado busto de bronce de un filósofo que descansaba en la repisa. «Acabas de encerrarte con nosotros». «Princesita», escupió el ejecutor principal, apuntándole al pecho. «No», respondió Mia, con una voz tan gélida y firme que hizo que el sicario vacilara un segundo. «Los encerré a ustedes aquí dentro con mi padre, y él construyó este maldito laberinto». Arrojó el busto de bronce contra el ventanal interior para desviar la atención y se escabulló por el pasillo de servicio que conectaba con la biblioteca. Mia se movió como un fantasma por los túneles ocultos que su madre le había enseñado a mapear mentalmente. Encontró a Alejandro en el pasillo central, herido en el hombro y con el rostro cubierto de hollín, rodeado de los cadáveres de quienes habían osado traicionarlo. Sus miradas se cruzaron en medio de la humareda. No hicieron falta palabras. El padre y la hija se unieron en un solo bloque de sangre y fuego, abriéndose paso a tiros entre los hombres restantes de Víctor hasta regresar al gran salón donde la pesadilla había comenzado. Víctor permanecía en el centro de la carnicería, con el cabello canoso alborotado y su traje de sastre arruinado por la pólvora. Santos, desangrándose en el suelo, mantenía una mano aferrada al tobillo del traidor, pero Víctor lo pateó antes de apuntar su arma directamente a la cabeza de Alejandro, quien avanzaba con el cargador vacío. «Se acabó. Alejandro, el imperio del Fénix termina esta noche conmigo», sentenció Víctor, con el dedo índice presionando el gatillo. «Baja el arma». «Víctor». La voz de Mia cortó el eco de las detonaciones desde la entrada del salón. Caminó hacia la luz con las manos visibles, vacías, pero con una postura que irradiaba una autoridad implacable. Todo el sistema de seguridad grabó la operación desde el primer segundo. Tus llamadas de coordinación con los generales, tus hombres identificándose entre sí, tus órdenes de ejecutar a los jefes de las otras familias. Transmití el respaldo satelital a las frecuencias de Santos y a los lugartenientes que esperan afuera antes de bloquear las salidas. Y todos los carteles de este país acaban de ver cómo intentaste asesinarlos en su propia cara. Tu apoyo político está muerto. Tus hombres en la frontera ya cambiaron de bando. Estás completamente solo. El rostro de Víctor se deformó en una mueca de locura y desesperación absoluta. La máscara de sutil elegancia se rompió en 1000 pedazos ante la verdad de su propio error de cálculo. ¿Crees que entiendes este negocio?, rugió Víctor, girando el cañón hacia ella con los ojos desorbitados. «No eres más que una maldita mesera jugando a ser reina». El disparo de Alejandro Cruz cortó la frase en el aire. El cuerpo de Víctor se desplomó hacia atrás sobre el suelo cubierto de casquillos coloniales, con los ojos abiertos en el vacío del shock de quien descubre que el peón que subestimó terminó dándole el jaque mate. El amanecer comenzó a teñir de tonos rojizos los campos de agave, mientras las sirenas de la policía estatal resonaban a lo lejos. Hombres pagados por la organización que venían a limpiar un desastre que la prensa oficial registraría simplemente como un enfrentamiento más entre bandas rivales. Un daño colateral. Alejandro encontró a Mia de pie en el porche de la hacienda, contemplando el horizonte. El capo arrastraba los pies, cargando en cada línea de su rostro el peso de una noche que le había envejecido 10 años de golpe. Se detuvo a su lado, mirando el suelo con una tristeza infinita. «Puedo darte los millones que quieras para que desaparezcas de este mapa. Mia, una identidad limpia, pasaportes nuevos, una vida de lujo en Europa o donde tú decidas.
Puedes dar la vuelta y dejar este fango atrás para siempre. Nadie sabrá que exististe. Mia se llevó la mano al hombro izquierdo, donde esa misma mañana se había mandado grabar con aguja la marca del fénix sobre su piel. El símbolo de su madre, el legado de su padre, su propia decisión de vida. Miró a Alejandro directamente a los ojos, con la firmeza de quien ha encontrado su verdadero lugar en el tablero de ajedrez. «Soy una cruz», afirmó Mia, sosteniéndole la mirada con un orgullo inquebrantable. «Y creo que ya es hora de que esta familia aprenda a resurgir de las cenizas en lugar de quemar todo lo que toca a su paso». Los labios de Alejandro se curvaron mínimamente, rompiendo su armadura de frialdad para dejar ver un destello de esperanza pura. «Esa no es la vida que tu madre hubiera querido para ti, mi niña». «No», asintió Mia, estrechando la mano ensangrentada y cicatrizada de su padre. «Pero esta es la vida que yo elijo. No como tu peón, ni como el arma de tu venganza, sino como la persona que te va a recordar cada día que hay cosas en este mundo que valen más que el poder absoluto. Alguien que sabe que el fénix no solo destruye con su fuego, sino que también tiene el poder de proteger a los suyos. Ayúdame a levantar un imperio del que mi madre no hubiera tenido que huir». A lo lejos, el sol terminó de salir sobre los campos de agave, iluminando un nuevo día en la frontera, sin que el mundo exterior sospechara que el imperio del Fénix acababa de nacer de nuevo, esta vez con una soberana dispuesta a cambiar las reglas del juego para siempre.